es de que esa felicidad tan deseada y tan anhelada por el hombre solamente puede ser completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es tiempo de cumplimiento. Porque es tiempo de cumplimiento. El profeta Ezequías fue un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Fue contemporáneo de Jeremías, pero más joven. Era el profeta joven Ezequiel. Y Jeremías era el profeta mayor. Jeremías quedó entre la vieja ciudad de Jerusalén, entre las viudas, los pobres, los derrotados. Una vez que Nabucodonosor sitió Jerusalén, derribó las murallas, saqueó el templo, tomó toda la riqueza del rey, incendió la ciudad, Jeremías se quedó ahí, siendo la voz de Dios a ese pueblo en ruina. Pero Ezequiel era un joven que fue llevado cautivo junto con sus familiares, amigos, conciudadanos. Estamos hablando del año 597 antes de Cristo, cuando Jerusalén cayó por guerra con Nabucodonosor. En el año 593, estando cautivo en Babilonia, Ezequiel empieza a hablar y a profetizar. Empieza a traer un mensaje a los cautivos de Babilonia. Profetizó sobre la situación que estaban viviendo, que no sería para siempre, que habría un tiempo en el que saldrían de esa condición, pero era necesario que ellos buscaran de Dios. Era necesario que se arrepintieran de su caminar y buscaran de Dios. En medio de esa condición, de ese pueblo cautivo, Ezequiel hablaba como quien le habla a los montes, como quien le habla a los árboles, a las piedras, al muro, al piso, al techo. Hablaba y no recibía un eco. Hablaba y no recibía una respuesta de aceptación, de entendimiento. La condición de la nación de Israel, a pesar que estaban cautivos en Babilonia, era de continuo pecado. Y no se arrepentían de su condición. Aun cuando tenían un yugo de hierro sobre ellos, no reconocían su condición y se arrepentían y pedían perdón. Se refugiaron en su llanto y en su dolor. Se refugiaron en su quebranto emocional, anímico. Llegaron incluso a desear la muerte. Esa era la situación de Israel. Y cuando eso ocurrió en el 597 antes de Cristo, hubo una ciudad llamada Tiro, de la antigua Fenicia. Tiro significa roca. Tiro se alegró. Se alegró por lo que Israel estaba viviendo. Se alegró porque los muros de Jerusalén habían caído ante el ejército de Nabucodonosor. Se alegró porque entonces la riqueza del comercio de Israel sería para Tiro. Estas dos ciudades y naciones controlaban el comercio de esa época. Por Jerusalén pasaban las caravanas que llevaban y traían riquezas para vender, para comprar. Pero por Tiro llegaban los barcos en los dos puertos que tenían a bajar sus mercancías para vender y a comprar mercancías. Era una ciudad próspera, Tiro.
Fue fundada en el año 1300 antes de Cristo. Tiro era una isla que estaba muy cercana a la costa, al continente. Y por su punto estratégico, era el lugar ideal para atracar los barcos. Era el lugar ideal para de ahí tomar grandes viajes comerciales. Por lo tanto, Tiro era una ciudad cosmopolita, donde había de todas las naciones. Se hablaba de todos los idiomas conocidos. Ahí había monedas de Egipto, de Grecia, de Roma. Ahí había un comercio próspero, había una riqueza. Su posición estratégica, su altura sobre el nivel del mar, le permitió ser una ciudad fortificada. Tenía murallas de 45 metros de altura sobre el nivel del mar. Muchos ejércitos trataron de conquistar Tiro, pero no lograron que Tiro se rindiera a ellos. De diferentes naciones, el imperio egipcio trató de conquistarlo, pero no lo logró. Lo más que lograron fueron hacer acuerdos comerciales, pagar impuestos o pagar tributo a favor de tal nación. Pero Tiro no caía ante el asedio militar. Era un punto impenetrable militarmente hablando, pero muy rico y muy próspero comercialmente hablando. Cuando cae Jerusalén, Tiro se alegró y se enalteció, y su orgullo llegó al cielo. Y recordemos lo que dice la Escritura: bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldice. Esa promesa de Dios es vigente aún en este tiempo. Estando Ezequiel cautivo en Babilonia, el cautiverio en Babilonia duró 70 años. Estando Ezequiel cautivo en Babilonia, empezó a profetizar contra las naciones enemigas de Israel. Y una de esas naciones fue Tiro. Le voy a invitar a que vaya al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 1 al 3. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén. Tiro se levantó en contra de Jerusalén. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena. Tiro estaba diciendo, la que era la escogida de Dios, la nación que decían que su Dios era el Dios de los ejércitos, la que venció a los egipcios. ¿Me está siguiendo? La que fue próspera en el tiempo de David y de Salomón. ¿Dónde está tu grandeza? Has caído ante Babilonia. Ya no eres lo que eras. Pero yo, Tiro, sigo siendo. Estoy erguida, estoy próspera, estoy bella. ¿Me estoy dando a entender lo que estamos interpretando en la Escritura? Eso es lo que estaba diciendo Tiro. Entonces, vea el 3, por favor. ¿Está en la Escritura? Vaya por favor al 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir
contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Esta palabra declarada de Ezequías tenía oyentes que estaban en cautividad. Jeremías profetizó por 40 años, 41 para ser exactos. Jeremías profetizó la caída de Jerusalén y la cautividad de la nación. Y les advirtió por 40 años. Y durante todo ese tiempo, seguida de la advertencia, era: si ustedes se arrepienten y buscan de Dios, Dios los guardará. Pero en 40 años no se arrepintieron. Pero en 40 años no buscaron de Dios. Llegó entonces Nabucodonosor, sitió la ciudad y la tomó y la saqueó. Los que habían experimentado la prosperidad de Israel, de tener, de un momento a otro ya no tenían nada. No tenían casa, no tenían bienes, no tenían familia. Y aunque deseaban la muerte no venía a ellos. Estaban viviendo la consecuencia de su necedad. Estaban viviendo la consecuencia de la desobediencia. Estaban viviendo las consecuencias de pecado. ¿Y Tiro? La pagana, la idólatra, donde había pecado en todo su esplendor y manifestación, se erguía, se levantaba poderosa y victoriosa. ¿Se está imaginando el panorama que le estoy describiendo? Y se atrevió a dictar sentencia en contra de Israel. Y siendo Ezequiel cautivo en Babilonia, profetiza en contra de Tiro. En el año 593 vino esta profecía. Y los de Tiro, al conocer de esta profecía, ¿usted cree que buscaron de Dios y se arrepintieron? Por tantos y tantos años me han sitiado. Ejércitos como el de Egipto ha estado en mis costas y no ha podido. ¿Quién podrá derribarme? La altivez estaba en Tiro. Tiro representa el instrumento del enemigo. Tiro representa los que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tiro representa a aquellos que se alegran en medio de tu sufrimiento y derrota. Tiro representa entonces el que hace escarnio del que ha caído, el que critica al desvalido, al que se aprovecha del huérfano, de la viuda, al que comercia con tu dolor y tu aflicción y desespero. Eso representa Tiro. ¿Acaso lo ves en la actualidad ese ejemplo? ¿Acaso ves esa condición en nuestro México contemporáneo, en el que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre? En el que el pobre, la única esperanza que tiene es cómo librar la semana o cómo llegar a la próxima quincena. En el que tiembla al pensar que tiene que surtir una receta médica de alto costo. No es diferente a entonces lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero en medio de esa condición, Dios levanta hombres y mujeres que hablan y dan un mensaje para que Dios escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Es tiempo de cumplimiento. ¿Cómo dije? Es tiempo de cumplimiento. Mire lo que dice Ezequiel 26:7. Porque así ha dicho Jehová el Señor:
he aquí que del norte traigo contra ti, Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Así como Nabucodonosor sitió Jerusalén, fue y sitió Tiro. Y Tiro, desde sus murallas de 45 metros de altura, estaba diciendo: ¿qué me hace Nabucodonosor y su ejército? Fue sitiada por 13 años. ¿Cuántos años? En el 593 antes de Cristo fue sitiada Jerusalén. Y después de Jerusalén fue sitiada Tiro. Y por 13 años duró el sitio contra Tiro. Y le digo algo, Tiro no cayó. Tiro se rindió. Pactó con Nabucodonosor. Le dio un tributo. Se estableció un impuesto y permitió que los babilonios controlaran el comercio de Tiro. Pero Tiro no cayó. Ante eso, cualquiera puede decir: ¿dónde está lo profetizado? Estamos hablando ya que era el año 580 antes de Cristo. Mire lo que dice la Escritura. Nueve. Y pondrán contra ti arietes, contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de sus caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entren por tus puertas como portillos de una ciudad destruida. Pero Nabucodonosor no derribó las murallas, no quemó sus puertas. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de esto? ¿Me está siguiendo lo que estoy hablando? Aunque Tiro se rindió y pagó tributo, Tiro no cayó. Pareciese entonces que lo que había sido hablado fue emoción del profeta. Pareciese que el mensaje desde la cautividad de Babilonia era producto de un corazón dolido, resentido, que deseaba venganza contra Tiro. Los oyentes tal vez criticaron al profeta, que también estaban cautivos, pero que fueron testigos de ese mensaje profético. Si la cautividad de Israel duró 70 años y la nación que los tenía cautiva eran los que tenían sitiado a Tiro, ¿usted cree que no estaban enterados de lo que estaba pasando? Por supuesto. Tal vez alguien dijo: mira, ya Tiro fue sitiado. Lo que el Señor habló. Y 13 años después dicen: Tiro no cayó, pactó con Nabucodonosor. Y alguien dijo: entonces, ¿dónde está lo que Dios habló? No era de Dios, era de Ezequiel. ¿Me estoy explicando? Hay veces, muy seguido, pero muy seguido, que las personas hablan a la ligera lo que no saben y no conocen. Y se atreven a decir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y se atreven a decir y a criticar a los siervos de Dios. Cuando vemos la historia, simplemente está ahí plasmada
para que ahora nosotros aprendamos y entendamos lo que Dios hace. Lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Él cumplió en el pasado, cumple en este presente y cumplirá en el futuro. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay quienes toman la Biblia nada más como un libro de consulta histórica, como un libro de relatos, de fábulas, de cuentos para leer antes de dormir, cuando es el propósito y la voluntad de Dios para el ser humano. Y en ella está contenida toda la que el hombre necesita. Pero el hombre en su altivez dice: estoy bien, estoy próspero, no necesito nada. Como lo hizo Tiro. Y así fue la condición de Tiro. Pero sucedió que en el año 332 antes de Cristo, ¿en qué año? Si en el 580 Tiro pactó con Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo pasó del 332 al 580? Alrededor de 250 años, ¿verdad que sí? 250 años después de ese sitio de Nabucodonosor, vino Alejandro, conocido como Alejandro el Grande, y se presentó en las costas frente a la isla de Tiro y la sitió. Y Tiro en su altivez dijo: yo no caeré. Y Alejandro ordenó, y se empezó a construir un terraplén sobre el mar. Es decir, le empezaron a echar tierra, escombro, piedras, madera, pilotes, y empezaron a construir una calzada. Imagínense, una calzada, una avenida en medio del mar para llegar a la isla de Tiro. Pero Tiro resistió por 7 meses. En el mes de julio de ese mismo año, Alejandro logró concluir una calzada de 700 metros de ancho que conectaba la playa del continente a la isla de Tiro, y llevó torres hechas de madera con escudos alrededor que resistían las flechas, las lanzas de los de Tiro, y llegó a sus puertas y con arietes las derribó y entró a la ciudad. Y en un solo día, más de 5,000 hombres murieron a espada de los hombres de Alejandro. Y solo por venganza, más de 2,000 murieron en la plaza de Tiro, como fue profetizado por Ezequiel en el 593. El promedio de vida del mexicano es de 73 años, de la mexicana 75. Y en esa corta edad, 73, 75 como promedio, nos sentimos lo suficientemente capaz para decir que es de Dios, que no es de Dios, cómo Dios actúa o cómo Dios no actúa, cómo Dios habla o cómo Dios no habla. Nos sentimos tan superiores para no obedecer lo establecido por Dios y creer que nuestras decisiones son las correctas y las acertadas. ¿Me estoy explicando? Cuando la vida del ser humano es en un instante, pero la palabra del Señor se cumple a plenitud. No fue a través de Nabucodonosor, fue a través de Alejandro el Grande. ¿Me está entendiendo? ¿Me está captando? Lo que el Señor ha hablado
llega el momento en el que se cumple. Estés tú o no estés. Lo hayas creído o no lo hayas creído. Hayas caminado en esa palabra o lo hayas rechazado. El cumplimiento ha llegado, porque es tiempo de cumplimiento. Y ahora nos exaltamos por las cifras reportadas, por la violencia desatada, por la pobreza incrementada, cuando de tiempo en tiempo el Señor habló a México trayendo mensaje de salvación, trayendo mensaje de oportunidad. Pero la iglesia estaba dormida, afanada, buscando el oro y la plata, tomando lo que la corriente de este mundo ofrece. Con un carro del año seré feliz. Y ya tenías el carro. Bueno, con una casa propia seré feliz y ya tienes la casa. Bueno, con una economía estable seré feliz y ya la tienes y el hombre sigue infeliz. Es que si tengo tanto en el banco seré feliz, ya los tuviste y sigues infeliz. ¿Me estoy explicando? Cuando parece que ya pasó lo más difícil, llega lo peor. Así le pasó a Tiro. Lo más difícil que él vio fue a Nabucodonosor sitiado por 13 años. Pero venía lo peor, que efectivamente que la ciudad cayera a filo de espada con Alejandro el Grande. Está en la historia universal, pueden consultarlo. Ezequiel no solamente profetizó contra Tiro, profetizó contra muchas naciones, pero también profetizó que Sión sería reconstruida, que su pueblo volvería a su ciudad Jerusalén y serían unificados como nación. Ahora no es diferente. Hay palabra, hay promesa, hay bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu ministerio. No sé si tu silencio es porque no lo crees o porque lo crees y lo estás meditando. Pero es el tiempo que se ha de cumplir cada una de las palabras que el Señor ha hablado. Y en ese cumplimiento estamos tú y yo inmersos. Un hombre que no había experimentado la dicha, la oportunidad de caminar como tú y como yo, que estaba paralítico de nacimiento. Él no añoraba caminar. No añoraba caminar porque nunca había caminado, porque nunca había corrido, porque nunca había escalado, porque nunca se había esforzado físicamente hasta el cansancio, porque sus piernas estaban muertas. Nació paralítico. ¿Cómo iba a desear algo que nunca había conocido? Por supuesto que llegó a decir, yo quisiera correr, caminar y valerme por mí mismo. Pero como tal no era un deseo profundo. Porque cuando vio a Pedro, no le pidió un milagro. Dice la Escritura que le pidió una moneda. Una moneda para suplir su necesidad física. Su necesidad inmediata. El qué comeré hoy. ¿Dónde dormiré hoy? ¿Cómo me vestiré hoy? Su necesidad inmediata.
Pedro, con sabiduría y entendimiento, le dijo una verdad. Y la verdad que le dijo fue: no puedo darte lo que no tengo. Sus palabras fueron: plata ni oro tengo. Voy a hacer un paréntesis en esas palabras. No tengo lo que tú crees necesitar. No tengo lo que tu incapacidad, tu parálisis física, tu parálisis emocional, tu parálisis mental te dice que es lo que necesitas. Eso no lo tengo. Pero sí tengo algo que hace la diferencia a tu vida. Y sus palabras fueron: más lo que tengo, te doy. En el nombre de Cristo Jesús, dijo Pedro, levántate. Y la Escritura dice que el que era paralítico anduvo. Nos desgastamos la vida pidiéndole a Dios lo que creemos que necesitamos, cuando lo que Él nos ofrece lo menospreciamos. Peleamos, nos esforzamos, luchamos por lo que creemos que es valioso, y lo que realmente es valioso lo dejamos en segundo término. Yo no veo lugares vacíos, yo veo multitudes buscando de Dios. Yo no veo corazones rebeldes ante el toque de Dios. Veo corazones quebrantados buscando de Dios. Yo no veo personas altivas como Tiro diciendo: a mí no me pasa nada. Yo veo personas quebrantadas al oír la palabra a través del siervo de Dios. Es tiempo en el que se cumplen estas palabras, y es necesario no que caminemos, que corramos delante de Dios, reconociendo nuestra falta, poniéndonos a cuentas y diciendo: aquí estoy, Señor, quiero ser un instrumento en tu mano. La palabra que leemos en la Escritura, su raíz, su original, nos dice que la posición de Pedro no fue: te doy. Aunque leemos: lo que tengo te doy. ¿Sí me estoy explicando? En la traducción así está plasmado en el castellano. Pero en su original, lo que Pedro estaba haciendo, lo que Pedro físicamente y espiritualmente estaba haciendo, estaba ministrando libertad al paralítico, diciéndole: toma tu milagro, lo que tengo te doy. No te doy para que tú lo recibas con las manos extendidas, es para que tú lo tomes, lo hagas tuyo y camines en eso. ¿Me estoy explicando? Le da un resignificado entonces a esa palabra, porque entonces no vemos a un paralítico que originalmente era esa su posición, esperando a que le dieran, sino ahora vemos a un paralítico que toma esa palabra, se hace de ella y se levanta en libertad a su condición. Ahora es el tiempo en el que tú te levantes. Ahora es el tiempo en el que cada uno nos levantemos
y tomemos cada promesa, y tomemos cada bendición, y tomemos cada palabra declarada, y corramos en ella, y entonces el milagro sea evidente en mí. ¿En quién? Ahora ponte de pie. Ahí donde estás en tu lugar, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Busca de Él. Busca una Biblia. Congrégate en una iglesia. Busca a Dios en oración. Síguenos en redes sociales. Queremos bendecirte cada día. Despedimos así la transmisión en esta tarde. Dios te bendiga.